Pues como decía Arturo, son varias las razones que dan la razón de ser de que sea nuestro contertulio esta tarde, aparte del paisanaje, que no por sorprendente es menos agradecido. Pues debemos saber que Tomás Mazón Serrano, que aunque su vida profesional es ingeniero, trabaja en una empresa constructora en Extremadura, aúna su actividad profesional pues al ser un estudioso de la primera circunnavegación al globo, un experto en el Cano y en la primera vuelta al mundo. Ha escrito dos libros muy importantes en esta época del centenario: El Cano, Viaje a la Historia, y otro sorprendente también, Espinosa, el último capitán de la Vuelta al Mundo. Entre sus múltiples ocupaciones mantiene una web interesantísima, rutaelcano.com. Forma parte de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, ha recibido premios de la Casa Asia 2022 o el Magallanes y el Cano. Es un habitual ponente sobre el tema que nos reúne. Nos va a hablar de un hecho histórico, nos va a hablar de una aventura, nos va a hablar de un hito de la náutica que aún hoy en día nos sorprende, pero sobre todo nos va a hablar también de una historia de valores y de virtudes. Y eso es la originalidad y el punto importante para nosotros que podemos disfrutar esta tarde. Pues sin más preámbulos, pues Tomás, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, gracias a todos. Bueno, encantado de estar aquí con ustedes y de hablar además de este tema que creo además tan bonito, ¿no? A mí, desde hace ya cosa de 6 años o así, esta historia de la primera vuelta al mundo me empezó a cautivar, me atrapó y desde entonces es que todo esto ha ido a más, ¿no? Y he tenido una actividad muy grande con todo ello. Empecé a investigarla y ahí me fui dando precisamente de la valía de toda la tripulación y de la gente que iba en este viaje. Y eso fue lo que más me enganchó. Darme cuenta que se derribaban, viendo lo que hacían y cómo lo hacían, se derribaban los estereotipos habituales que solemos tener sobre la gente de esta época. Y sobre eso, sobre lo que quisiera centrar más la charla que tengamos hoy, sobre los valores que se traslucen que tenía esta gente que iba embarcada aquí. La historia en sí misma es un viaje fantástico, realmente es la mayor epopeya náutica de la historia de la humanidad, eso no tiene discusión, pero es que estamos hablando de un viaje absolutamente increíble, de 3 años de duración, del que parten 247 hombres a un destino que se encontraba al otro lado del mundo, pero en una situación del mundo conocido en la que todavía había una gran parte de él pendiente de ser recorrido, ¿no? Es decir, que iban al otro lado del mundo, pero buscando una parte del mundo ignota, con todo lo que eso implica, ¿no? De cara a la mentalidad y a las sensaciones que pudiera tener aquella gente. Les voy a mostrar A ver, necesitaría que me habilitarais el anfitrión, la función de compartir la pantalla. Que si no, Pablo, tampoco es necesario. Pablo, ¿eras? Si yo le doy a compartir pantalla, aparece una ventana que dice: el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver, Pablo, ¿eras? Bueno, en fin, mientras se resuelve, sí se resuelve, que tampoco pasa nada. Yo empecé fijándome en la existencia de un derrotero, es decir, el documento, una especie de diario de a bordo en el que consta por dónde ellos iban día a día, por dónde creían estar. Eso a mí me sorprendió que existiera, ya con 500 años que han pasado desde entonces, que todavía se conservara un documento así, que iba a bordo de la nao Victoria. Y eso ya me causó un impacto, ¿no? Pero me gustó entonces ponerme a analizarlo y ver, en base a esa información, cuál era la precisión que podían estar manejando. Cuando se encontraban cerca de la costa, la describían y se podía entonces reconocer si la latitud por donde ellos decían estar es correcta o no. Bien, pues esto fue lo siguiente que me sorprendió, porque
inmediatamente me di cuenta de que los como navegantes tenían una gran cualificación técnica. Sí, esto era lo que quería mostrar. Este es el mapa que está, por cierto, disponible en internet, en la web que creé, donde está alojado, que se llama rutaelcano.com. Y aquí es por donde fui detallando al final, con ese derrotero, día a día, cuál era la posición que ocupaban. Y además, si uno pincha, pues encuentra qué es lo que se decía en ese documento. En fin, esto que lo hice yo, así a modo de curiosidad, por ir aprendiendo, ¿no? Pues cuando lo tenía hecho, que estuve 3 meses dedicando mi tiempo libre a ello, pues dije, bueno, pues esto hay que compartirlo, ¿no? Y que lo vea, alguno habrá que le guste. Bueno, pues aquí ven, a día de hoy esto lleva 1.375.000 visitas. Es una cosa absolutamente increíble que a mí la respuesta que ha tenido todo esto que he ido yo publicando en esa web y tal, pues siempre me ha animado también a seguir a más, ¿no? Yo en este camino he tratado de documentarme a fondo en las fuentes originales. Porque cuando uno estudia, me da cuenta claramente, cuando uno estudia cualquier episodio histórico, se encuentra con una cantidad monumental de escritos que terminan por ofrecerte muchas visiones y muchas interpretaciones, pero cuesta conocer cuál es la realidad documentada. Es decir, ¿qué pasó durante el descubrimiento del Estrecho de Magallanes? Lo puedes leer de manera novelada, lo puedes leer en ensayos históricos, pero al final tienes tal cantidad de información que no sabes muy bien de dónde proviene, que lo que quise fue dedicarme exclusivamente al aprendizaje sobre las fuentes. Ahí aprendí paleografía, aprendí estos rudimentos necesarios para estudiar la historia a través de la documentación archivada, y me fui creando un corpus documental y bueno, son lecturas que te llevan años, ¿no? Llegar a tener completadas, ¿no? Porque es ingente, es otra cosa increíble la cantidad de documentación que sobre este viaje perdura original. Son centenares de legajos, con muchos de ellos centenares de folios, los que uno debe leerse para tener un conocimiento profundo de ello. Cuando yo pensaba que esto ya lo había alcanzado, pues ya me animé a escribir incluso 2 libros, ¿no? El primero es el del Cano Viaje a la Historia, que cuento la historia del viaje, es un resumen de la historia del viaje, en el cual también además aporto la transcripción de un par de fuentes muy, muy poco conocidas, por primera vez transcritas en castellano en España. Y ya más adelante, un año y pico después, me animé a escribir otro sobre uno de los capitanes que iban aquí, el capitán Gonzalo Gómez de Espinosa, que es un personaje absolutamente desconocido para el público general, pero que tiene un papel muy relevante y que básicamente se trató del capitán de los que quedaron atrás. Cuando la nao Victoria regresa, consiguiendo esa gloria de la primera vuelta al mundo, resulta que había otra nao que había quedado atrás a mitad de camino y estaban intentando volver, pero no siguiendo la estela del Cano, sino por el Océano Pacífico. Y allí murieron la mayoría de toda aquella gente. Y, en fin, era una especie de reivindicación, ¿no? Ese libro también. Bueno, y centrándonos un poco en lo que nos ocupa, este viaje, vamos a hacer un pequeño recorrido así, salteado, pero hablando sobre precisamente ciertas cosas, ¿no? que dan humanidad a toda esta gente. Bueno, en primer lugar les quería mostrar, quería mostrar esto otro. Bueno, esta es la página web. Bueno, pues esto que ven aquí. Estas son la recopilación de firmas de personas que fueron en este viaje, que están en los documentos archivados que he podido recapitular. Toda esta gente no me ha gustado nunca tratarlos como personajes, sino como personas. Y buscar la humanidad en cada uno de ellos lo más al fondo posible. Y las posibles motivaciones, su pasado,
qué hicieron después los que lo consiguieron, pues todo eso es un motivo de investigación realmente fantástico, ¿no? Porque ven ellos siempre unos altos valores. Sobre todo, al principio, esta expedición se inicia como una gran ambición. Aquí lo primero que salta a la luz es la gran ambición de Fernando de Magallanes, cuya firma es esta de aquí, de arriba a la derecha. Fernando de Magallanes, que era una persona que venía procedente del Reino de Portugal, donde había servido toda su vida a su rey, ocupándose de, sobre todo, un viaje a Asia en el que él había participado en la conquista de Malaca, que era una plaza allá en el estrecho de Malaca, ahí cerca de Indonesia. Aquella era la punta de lanza de aquellos territorios portugueses a lo largo de África y de Asia. Después del descubrimiento de Vasco de Gama, que llegó a la India, los portugueses todavía perseveraron, allí estaba Magallanes, y cuando volvió entendió que su rey no le premiaba como él merecía. Así que, despechado, le pidió permiso para pasar a servir a otro rey con quien pudiera ser más afortunado. Y así es como él pasó a Castilla y quiso entonces ofrecer un ambicioso proyecto al nuevo rey, a Carlos I, muy joven, que llegaba desde Flandes entonces. Para eso consiguió unos apoyos, primero en Sevilla, donde había una colonia de portugueses importante, y sobre todo también de un burgalés. Burgos era una capital fundamental en Castilla, con una amplísima red de mercaderes, que allá donde había una posibilidad de comerciar, allí estaban ellos. Habían hecho mucho dinero, sobre todo con la lana castellana en Flandes, pero allá donde pudieran estaban. Entonces, Fernando de Magallanes acudió al rey con uno de estos hombres, Cristóbal de Haro, que iba a ser quien financiara el proyecto, ofreciéndole, simplemente pidiéndole licencia para organizar un viaje a unas míticas islas de las Especias, de las que él decía y portaba como aval una carta de un amigo que decía que estaba allí, un amigo portugués que había llegado hasta allí y le contaba dónde estaban y que acudiera a ellas presto si quería hacerse rico. Claro, esto era un gran anhelo, ¿no? Los portugueses es lo que buscaban, conseguir ese comercio de las especias. Castilla no podía primero permitir que Portugal cogiera esa preponderancia tan fuerte que le iba a dar el comercio de la especiería y dejarlo sin intentarlo, ¿no? Así que Magallanes no solo fue escuchado, sino que el rey hizo suyo el proyecto de Magallanes, porque lo que hizo fue decirle, sí, tú pides licencia, bueno, pero yo lo que voy a hacer es nombrarte capitán y la armada la voy a organizar yo. Cambia la concepción del viaje. Ya no es un viaje privado con licencia del rey, sino que el rey se convierte en armador y en organizador. Ahora va a ser la corona quien lo gestione. Y eso encorseta a Magallanes, que él quería haber hecho un viaje, evidentemente llevando a quien él quisiera. Ahora ya el rey va a designar quiénes son el resto de capitanes, se va a organizar a través de la Casa de Contratación de Indias de Sevilla, y Magallanes pues, va a tener que acatar lo que en esa casa y el rey sobre todo decidan respecto a la organización. Hay, aparte de un deseo de ambición, un deseo de trascendencia, que se ve también bastante claro, porque cuando Magallanes plantea esto de acudir a las Islas de las Especias, hay una buena parte del mundo que permanece todavía inexplorado. Esto es interesante. Hay que darse cuenta de la mentalidad de la época y lo vemos claramente a través del Tratado de Tordesillas. 2 años después del descubrimiento de América, Castilla y Portugal acuerdan repartirse el mundo en 2 mitades. Esto es una cosa sensacional. Lo hacen dividiendo el Océano Atlántico por un meridiano, un convencionalismo a 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde,
que cortaría actualmente Brasil. A la parte del este queda esa mitad del mundo para Portugal. Ellos comienzan su exploración, empiezan, Bartolomé Díaz descubre el Cabo de Buena Esperanza, Vasco de Gama llega a la India, otra expedición con Magallanes llega a Malaca. Ellos hacen ese trabajo y 25 años después de la firma del Tratado de Tordesillas ya están muy cerca de alcanzar las antípodas de todo su hemisferio. Los castellanos, en cambio, han encontrado América, continúan su exploración, pero todavía no han sido capaces de encontrar ningún modo de alcanzar por mar ese océano Pacífico que Vasco Núñez de Balboa había visto hacía 6 años, en el momento en el que Magallanes zarpa. Se sabe de la existencia de un gran océano a espaldas de América, pero en realidad lo que se pretende es localizar cómo llegar a navegar ahí. Un dato muy desconocido. Cuando zarpa la expedición de Magallanes de Sanlúcar de Barrameda, solo 7 días antes, es decir, habían coincidido allí en Sanlúcar, otra expedición, también mandada por el rey, zarpa hacia Panamá, portando en las bodegas unos navíos desmontados por piezas. Acuden a Panamá, trasladan las piezas por tierra, por el istmo, a la costa del Pacífico y construyen un astillero, levantan esas naves y empiezan a explorar también el Pacífico desde allí, desde Panamá, desde Centroamérica. También ellos buscaban un estrecho. Ellos también llevaban en la capitulación buscar algún paso por mar, y tan importante era para su capitán Gil González Dávila y Andrés Niño localizar el paso como no hacerlo. No encontrarlo también es señal de que no lo hay, una información fundamental, ¿no? Bien, pues esas dos expediciones se juntan ahí en Sanlúcar de Barrameda. Están ambas allí y una parte antes que la otra con solo una semana de antelación. Después, esa gente de Gil González Dávila será quien busque Gonzalo Gómez de Espinosa. Tratará de volver, en vez de como Elcano, por el Pacífico, buscando el apoyo y la ayuda de aquellos compañeros con los que se habían deseado buena suerte en Sanlúcar de Barrameda antes de partir. Sobre el deseo de trascendencia, hay una cita que es clave a la hora de cuando localizan el estrecho de Magallanes. Allí decía un marinero, Ginés de Mafra, que consiguió volver y terminó siendo la primera persona que dio 2 vueltas al mundo, porque participó años después en la expedición de Ruy López de Villalobos. Bueno, pues él decía que encontraron el estrecho y dieron gracias a Dios por habérselo deparado y dando gracias porque nadie hasta entonces se había hallado en él. Para ellos queda claro con esa cita que ese sentido de trascendencia por estar haciendo algo y llegar a un sitio donde nunca nadie antes había estado era un motivo de orgullo, ¿no? Cuando lo encuentran, ese paso llevaban ya muchos meses tratando de localizarlo por la costa de Sudamérica. Es también muy bonito el momento en el que encuentran el cabo de las 11.000 vírgenes que llamaron, el que está en la embocadura del estrecho en el Atlántico, que por entonces todavía ellos no sabían que terminaría aquello resultando ser el paso, pero bueno, ante la esperanza de que lo fuera, allí lanzaban lombardas desde los navíos y unas muestras de alegría enormes por haber encontrado lo que tenía buena pinta de ser el estrecho, ¿no? Luego, en cuanto a la gente que iba a bordo, se reúnen 247 hombres y, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho destacar la cualificación técnica de la que ya he empezado a hablar al comentar sobre el derrotero. Pues, por ejemplo, aquí iba la mayoría de los pilotos de la Casa de Contratación de Indias de Sevilla. No por voluntad propia, sino porque el rey se lo impuso así. Ellos lo que pidieron fue un aumento de salario
que no se les eran todo una especie de funcionarios, trabajaban en la casa de contratación y si no lo hubieran pedido, habrían marchado cobrando el mismo sueldo anual, ¿no? Entonces ellos sí que le pidieron al rey eso, que subiera el salario, y el rey se lo concedió. Pero bueno, aquí encontramos a Juan Serrano, todos estos eran grandes veteranos de la carrera de Indias ya, habían estado en Indias, en fin, eran grandes expertos en navegación y en cosmografía. Andrés de San Martín era el principal de ellos. Andrés de San Martín era quien llevaba la orden de identificar en qué posición estaban las Islas Molucas y asegurarse de que quedaran en el hemisferio castellano. Esas Islas Molucas estaban, los portugueses decían que habían llegado a ellas, pero aquel amigo que le había escrito a Magallanes contaba que estaban tan lejos hacia el oriente que sobrepasaban el meridiano de demarcación de Tordesillas, el antimeridiano, y ya invadían o pertenecían a la zona castellana. Eso es la clave del asunto y por la que se trataba de llegar allí, para asegurar que fueran pertenecientes a Castilla conforme al Tratado de Tordesillas. Así que era importante llevar buenos pilotos que supieran verificar y determinar esto, ¿no? Andrés de San Martín, que es una persona interesante ya no solo por el ejercicio de su profesión y su experiencia, sino que personalmente pues podemos ver que era una persona que tenía 2 hijas pequeñas cuando marchó y no se había casado. O sea, era relativamente habitual en el siglo XVI, en contra de lo que podamos pensar, encontrar gente que no se casara, pero sí tuviera hijos. Y además, en este caso, llamativo que en la custodia del padre. Pues así fue. Las hijas de Andrés de San Martín quedaron al cargo de su hermano. Andrés de San Martín fue precisamente de los que no volvieron, de los que murieron. Y es también muy bonito ver que el rey, 5 años después de la vuelta del Cano, hay una real cédula dirigida a una de las hijas de Andrés de San Martín, dándole, me parece que eran 7.000 maravedís, como dote para su casamiento, por los servicios que su padre, Andrés de San Martín, nos hizo en la expedición de Magallanes a la Especiería. Se acordaba el rey de aquello, ¿eh? Y le daba un dinero a su hija para que se casara. Aparte de estos pilotos, tenemos la figura de un Juan Sebastián del Cano, que en esta primera parte del viaje, en esta primera mitad, tiene un papel de mando, pero no de protagonismo, porque él ejerce de maestre, que es el principal responsable de la marinería, del gobierno del barco, de uno de los 5 navíos que conforman la expedición. Él tiene 32 años en el momento de zarpar y, sin embargo, lo que tiene ya es una gran experiencia marinera. Él había ejercido como armador de un barco propio que había servido al rey en las campañas de África y de Italia. Había estado esperando, pendiente de cobrar aquellos servicios, se tuvo que endeudar, necesitó pagar, o sea, utilizar su propio barco, venderlo para poder hacer frente a las deudas que tenía. Lo hizo esa venta a unos saboyanos, cosa que estaba prohibido por entonces, vender naves castellanas a extranjeros, y por eso se dice que estaba perseguido por la justicia, y que se embarcó. Eso quizá lo hayan leído, es bastante recurrente encontrar esa interpretación de que el Cano se embarcó como alguien perseguido por la justicia, pues para redimirse o lo que fuera. Visión que combato, porque el Cano estaba, si era alguien perseguido por la justicia, estaba precisamente en Sevilla sirviendo en una expedición organizada por el rey, rodeado de los oficiales de la casa de contratación, y pues hombre, muy difícilmente sería en esa expedición en la que se hubiera enrolado, ¿no? Antes habría participado en cualquier otra cosa. Sabemos de todo esto
por un documento posterior al viaje. Una vez Elcano vuelve y el rey le premia, entonces le pide al rey Elcano que le perdone aquella falta, aquel delito que había hecho antes de partir por haber vendido la nao a extranjeros. Y por eso nos enteramos de toda esta historia. Pero realmente antes de embarcar no consta, no hay documentación aparte para basarnos en todo esto. Quiero decir que hay muchas interpretaciones que tienen éxito y terminan formando parte de la historiografía del viaje ya como si fueran certezas absolutas, y eso también hay que mantener uno siempre el espíritu crítico y la vista clara, tomando como raíz lo que viene exactamente en las fuentes, ¿no? Con Magallanes había un piloto portugués que se llamaba Juan López Carvalho, que es muy interesante porque, primero, ejerció de intérprete en las Islas Molucas, es decir, tenía que haber estado allí. Es posible entonces que, para que eso hubiera ocurrido, que él hubiera estado allí en las Islas Molucas, formara parte de ese pequeño grupo de hombres del que formaba parte Francisco Serrano, el amigo de Magallanes que le escribió desde ahí. Habría tenido tiempo y ocasión de haber vuelto él a Portugal, mientras que Francisco Serrano quedó allí voluntariamente, y eso explicaría por qué este portugués llegó a tener un papel importante, porque sustituyó a Magallanes después de su muerte como capitán general. Después lo depusieron porque decían todos los demás que no hacía las cosas en servicio de tu majestad, que es otro de los puntos que quiero mostrar, la gran fidelidad al rey de la que siempre ellos hacen gala y de la que siempre ellos hablan, como uno de los grandes valores en la mentalidad de la gente de esta época. La fidelidad al rey y el honor y el orgullo por estar realizando un servicio directo a su rey es fundamental, absolutamente fundamental para, creo, comprender bien a las personas de esta época. En este sentido, Magallanes se muestra siempre con una gran fidelidad a lo estipulado, aunque empieza a saltarse algunas de las instrucciones que el rey dio antes de partir. En primer lugar, hay una desconfianza fuerte con otros de los principales mandos asignados por el rey. Ahí tenemos a un Juan de Cartagena, que es capitán del segundo navío de la San Antonio, que resulta que era contino del rey, es decir, contino del rey en esta época era una persona a sueldo del rey para cualquier cosa que el rey quisiera, a nivel militar, administrativo, de lo que fuera. A este Juan de Cartagena lo nombra el rey capitán después de que Magallanes rechazara dar a los demás la derrota antes de partir. Una cosa curiosa. El rey le ordena a Magallanes que toda aquella gente que se embarque con él, que sepa navegar, debe conocer cuál es el camino que pretende seguir para llegar a las Islas de las Especias. Claro, Magallanes, ¿qué pasa? Él no puede proporcionar esa información antes de partir, porque sabe que eso lo convertiría en prescindible. Ese era el gran secreto y el gran tesoro de Magallanes, una información privilegiada que nadie conocía en Castilla. ¿Dónde estaban las Islas de las Especias? Magallanes, evidentemente, no puede comunicar esto antes de partir porque el rey lo podría entonces haber apartado del viaje y haber puesto a otro. Mientras que el rey, cuando comprende que Magallanes no cumple una orden directa, tampoco puede quitárselo de en medio porque es el único que sabe llegar. Y se crea un problema aquí de raíz antes de partir que genera una enorme desconfianza entre uno y otro, pero imposible de resolver. Los dos se necesitan y no pueden romper uno con otro. ¿Qué hace el rey? Pues que justo pocos días antes de la partida eleva al mismo rango de Magallanes como segunda persona
como conjunta persona, mejor dicho, a este Juan de Cartagena, continuo y alguien, por tanto, de fidelidad máxima al rey y de quien él sí se fía. Lo pone a su lado para que vaya siempre. Magallanes debe todas las decisiones comunicarlas y consensuarlas con este Juan de Cartagena, y así de esta manera lo tiene más vigilado, ¿no? Magallanes, no obstante, un día antes de partir, por fin cumple la orden del rey, y sí comunica la derrota. Tenemos a otra persona fundamental con el tema de la fidelidad al rey, que es el que terminó siendo capitán, Gonzalo Gómez de Espinosa. También fue sustituto de Magallanes, capitán general, después de la muerte de este y después de la muerte de que depusieran a Juan López Carballo, a este portugués que había estado en las Molucas. Espinosa era probablemente montero de cámara del rey, es decir, uno de los guardias reales que protegían el sueño del rey de Castilla. Él era de Espinosa de los Monteros, Burgos, única villa de la que, por un privilegio ya que tenía 500 años de vigencia entonces, única villa de la que podían proceder este tipo de hombres de guardias reales. Se había criado rodeado de esta gente. Hay una real cédula de la reina Isabel la Católica 7 meses antes de morir, nombrando a un Gonzalo Gómez de Espinosa como su montero de cámara. Es decir, todo apunta a que él pudo ser un guardia real y un militar que había prestado siempre un servicio muy directo al rey. Fue además de las el primer castellano que conoció a Magallanes de cuantos viajaron con él, porque él estaba allí en la corte sirviendo al rey cuando Magallanes acudió allí a ofrecer su proyecto. Así que es un personaje también muy interesante que va a ser siempre un fiel aliado de Magallanes, pero su máxima va a ser la fidelidad al rey en toda su manera de obrar. A Gonzalo Gómez de Espinosa, cuando... Bueno, luego hablaremos de esto. Cuando acaba el viaje, sobre esto de la fidelidad al rey, vamos a tener a unas personas, el Cano vuelve con otros 17 hombres, más otros 12 que regresan después de haber quedado presos en las islas de Cabo Verde. Bien, pues todos estos hombres después son objetivo de Portugal. Y tenemos ahí al maestre de la nao Victoria, Miguel de Rodas, un griego, personaje importante en toda esta historia, claro, al cual tenemos documentos que vemos que el rey de Portugal le ofrece pasarse a su servicio, pero él contesta muy educadamente, claro, que comprenderá que cómo va a hacer eso después de que el emperador le hubiera nombrado caballero con sus propias manos. Después de haber vuelto, acuden los de la nao Victoria a ver al rey, a petición suya, nombra caballeros a muchos de ellos, les concede pensiones vitalicias, les da honores, y después de esto que acuda el rey de Portugal a pedir a uno de ellos que se pase a su servicio, pues esta es la contestación que le daba Miguel de Rodas. No puedo hacerlo porque quedaría como un ingrato y como un traidor al emperador, que me ha hecho caballero con sus propias manos. Una parte de esta historia es difícil. Después de muerto Magallanes y todavía allí por la zona de Asia, en aquel enjambre de islas entre Filipinas, Borneo, tal, ellos comprenden que corren un grave peligro cada vez que se detienen en tierra, porque les intentan matar. De hecho, han tenido muchas bajas en Cebú, en Filipinas, y después en Brunei. Y en ese momento van a adoptar la decisión de abordar a los navíos con los que se encuentren en alta mar, tratando de conseguir gente que les sepa orientar en cómo dirigirse a las islas objetivo de su viaje y en conseguir comida que no portaban en las bodegas, ¿no? Así que ellos van a después demostrar que tienen una mala conciencia por obrar así.
Ellos decían después que, bueno, van a procurar cuando llegan a las Molucas que el rey de Tidore, que sí se muestra un fuerte aliado, devuelva a sus lugares de procedencia a la gente que habían ido recogiendo en estos navíos, porque decían que ellos no habían hecho esto por hacer mal a nadie, sino por venir al maluco. De lo cual, pues se desprende un poco esa mala conciencia, ¿no? Y por otro lado, con la mayoría de ellos firmaron paces y hay un libro que se escribió a bordo de la nao Victoria por el escribano Martín Méndez, en el que vamos a ver los acuerdos de amistad que terminaban cerrando con estos otros, las personas de estos otros navíos con los que ellos mismos abordaban. Hay un caso curioso con uno que era de la isla de Palawan, que lo retienen y piden a los que iban con él que vayan a su isla y les den comida por rescate, y los de la isla no solo la traen, sino que además traen mucha más de la que ellos habían pedido. Incluso hacen una gran amistad con este responsable, este líder local que habían estado allí, firma vasallaje a Carlos I y dan verdaderas muestras de amistad, ¿no? En fin, que no actuaban, pese a hacer esto, tampoco actuaban con crueldad ni nada de eso, ¿no? Parece ser. Esta historia no se entiende sin la capacidad de sacrificio. Esto es claro y evidente, pero si profundizamos, es más todavía. A ver, lo primero es perseverar en la búsqueda del estrecho. Ese estrecho era el anhelo de las expediciones de Castilla a América ya desde tiempos de Colón. El propio Colón se dedicó a buscarlo. 3 años antes que ellos, el último intento que se había procurado era el de Juan Díaz de Solís. Había alcanzado el Río de la Plata. Así que del Río de la Plata hacia el sur todo era inexplorado. Eso nos tenemos que meter en su cabeza, porque eso genera una sensación de vértigo especial, ¿no? Estar viendo a tu proa el borde del mapa conocido, hasta entonces. Y tú vas perseverando, alejándote cada vez más y cada vez más. Eso es fundamental. Luego, además, se da el caso de que se genera un motín en la Patagonia. Ese estrecho no aparece y claro, llega un momento en el que el clima se va volviendo más duro, más inhóspito, se les va echando el invierno encima, ellos continúan perseverando, navegando hacia el sur, y Magallanes encuentra un puerto allí que le parece seguro y dice que se va a detener a pasar el invierno. Entonces aquí se genera un motín que está fundamentado en el mejor modo de proceder que cada uno tenía o pensaba que debían seguir para su mejor éxito, porque ellos, para ir a las Molucas, a las Islas de las Especias, tenían como vía la africana y asiática. Ellos podían haber acudido por allí. Sin embargo, no lo hacen. Pero los amotinados piden que en vez de detenerse, hagan ese viaje por ese hemisferio portugués. Eso implicaba acudir allí sin hacer escalas en tierra. El Tratado de Tordesillas lo impedía. Tenían que hacerlo mediante una navegación sin escalas, con lo cual el viaje se convertía en épico, ¿no? Pero es que podía no haber estrecho. Y claro, si no hay estrecho, si se detienen, como hizo Magallanes, al final a pasar todo el invierno, van a consumir los víveres porque están en una zona inhóspita en la que va a ser necesario consumirlos, y en el momento que reemprendan el viaje, ¿qué pasa si no hay estrecho? Es decir, Magallanes lo apostó todo a que ese estrecho existiera, pasando allí el invierno y desde luego después tuvo suerte y lo encontró. Pero claro, lo encontró en un momento en el que ya iban bastante desprovistos de víveres y eso convirtió en más dura todavía la travesía del Océano Pacífico, en la que ya desde poco después de empezar a iniciar la navegación empieza a morir gente. Esa navegación duró 109 días y en ella tenemos los relatos famosos de Antonio de Pigafetta, que iba a bordo y decía cómo se cotizaba una rata a medio ducado, cómo ponían a remojo los cueros que protegían los mástiles varios días en el mar para comerlos también. En fin, vamos a ver ahí relatos de una dureza increíble, ¿no?
Sin embargo, murió aproximadamente el 7% de la tripulación que empezó la travesía. En porcentaje no fue una elevada mortandad. Mientras que si lo comparamos con las travesías del Elcano, cuando quiso volver en solitario con la nao Victoria, y con Gonzalo Gómez de Espinosa tratando de volver por el Pacífico con la nao Trinidad, pues vamos a ver que en realidad estos viajes últimos sí que fueron realmente duros. Con el Elcano iban 47 personas, murieron 21 de hambre. Con Espinosa, que partió con 53, murieron 31. Fueron viajes absolutamente dramáticos, mucho más largos por hacerse sin escalas que esa navegación del Pacífico. Aquí la clave de este viaje, lo que lo convierte en épico, no es solo ese anhelo de Magallanes de localizar el estrecho y a continuación meterse en un océano Pacífico inmenso, sino que después viene el hecho de que Juan Sebastián Elcano va a afrontar una travesía de vuelta por el Índico y el Atlántico, que eran el hemisferio castellano de Tordesillas, el portugués, perdón, de Tordesillas, sin escalas. Elcano vuelve sin pretender hacer ninguna escala, sin tocar tierra, recorrer medio globo sin detenerse. Y eso es algo absolutamente épico, una proeza absoluta. No tuvo más remedio que hacerlo cuando ya se estaban muriendo casi que día sí, día también, una vez cruzaron el Ecuador en el Atlántico. Y entonces fue cuando sometió a votación acudir a las islas de Cabo Verde. Se decidió entonces ir a ellas, es un archipiélago que era portugués, bajo engaño, diciendo que eran, pues no podían decir que eran los de Magallanes porque entonces los habrían apresado. Pero fueron diciendo que habían sufrido una tormenta viniendo de América, tal, que llegaban muy, muy mal por eso. Los portugueses al principio se lo creyeron, les dieron todo cuanto quisieron, pero ellos, antes de marchar, se dieron cuenta los portugueses de quiénes eran y retuvieron en tierra a los que habían bajado ese día con el bote a por más comida y a por unos esclavos que necesitaban para achicar con la bomba de la nao Victoria, porque la nao Victoria venía haciendo agua desde Asia, que esa es otra. Ya no es solo la dureza de la propia travesía, sino que es que la nao estaba ya muy deteriorada, muy castigada, hacía agua y contaba Martín de Ayamonte, por ejemplo, que en Timor daban a la bomba 12 veces de día y 12 veces de noche, y aquí en Cabo Verde, cuando bajan, pues lo que quieren comprar unos esclavos que les ayuden en esta labor. Esto de los esclavos, ellos tenían absolutamente prohibido por instrucción directa del rey hacer esclavos en las tierras por donde fueran. Al revés, lo que el rey les obligaba era a tener siempre un buen trato con las gentes de tierra. Una cosa muy bonita además y muy curiosa. Decía específicamente que lo que más castigaremos será que causéis daño o perjuicio a cualquier mujer de las de la tierra. Quería proteger específicamente. Bien, pues aquí en Cabo Verde esto de coger esclavos era una excepción que el rey ponía a esta orden de no hacer nunca esclavos, salvo que estuviera en riesgo el éxito de la empresa. O sea, si ellos consideraban que era absolutamente necesario para que se salvara el viaje, entonces sí se lo permitía. Y era exactamente este el caso. Porque de ahí salen de Cabo Verde con 13 hombres menos y solo 18 para navegar. 18 hombres para navegar una nao, repartiéndose en turnos las 24 horas, eso es algo imposible. O sea, es una tripulación con la que no cubres esa necesidad. Así que el último tramo del viaje, que todavía les llevo 3 meses desde Cabo Verde hasta llegar a España, pues fue también otra gran proeza que consiguieran completar. Sobre esto bueno, luego tenemos a los de la Trinidad, esa gente de la Trinidad ya es una cosa también indecible lo que sufrieron, porque aquí lo que tenemos es que resulta que cuando llegan a las Islas Molucas cargan ambas naos de clavo, de esas especias que compran ahí al rey local. Llega allí un portugués, el único portugués que había en las Islas Molucas, acude a su encuentro
y les avisa de que el rey de Portugal ha organizado una gran armada que no tardará en llegar precisamente en su búsqueda, para apresarlos, porque consideraba el rey de Portugal que esas islas eran suyas. Sin embargo, no había conseguido todavía una presencia permanente allí. Y precisamente esa expedición era la primera que iba a establecer esa presencia portuguesa fija y a detener a los de Magallanes en caso de que llegaran. Así que bueno, estos hombres cuando se enteran de todo esto, pues ya les apremia salir, cargar los navíos y marchar cuanto antes, porque si llega esa gran armada, ellos ya por entonces solo llevaban 2 naos y unos 100, ciento y poco hombres, ¿vale? No habrían sido capaces de hacer frente a esa gran armada y oponerse a ellos. Bien, pues cuando están dispuestos a salir, tratan de zarpar y en la nao Trinidad se descubre un problema. Hay una avería que les impide avanzar. Con la ayuda de buzos de allí de las Islas Molucas descubren que esa avería es gravísima, está en la quilla, está el casco muy dañado, necesitan botar a tierra el navío, carenarlo y eso va a ser una operación que les va a llevar meses. Así que Gonzalo Gómez de Espinosa, que es por entonces el capitán general, pues lo que en consejo entre todos deciden separarse, que el Cano y la nao Victoria zarpen de inmediato, evitando así el riesgo de que llegue esa armada portuguesa y los detenga. Y ellos con la nao Trinidad, que no tienen más remedio que quedar, pues estarán allí y tratarán de irse lo antes posible, pero ya no van a seguir después la estela del Cano, sino que van a buscar una opción a priori más conservadora, que es precisamente lo que comentaba al principio, buscar a los compañeros Gil González Dávila y Andrés Niño, que estaban en Panamá explorando por allí, para conseguir su ayuda, acarrear por tierra entonces ellos la carga de clavo de la nao Trinidad a la costa del Caribe y ya regresar desde allí con la habitual normalidad para los navíos castellanos, ¿no? Así que ese viaje de Gonzalo Gómez de Espinosa fracasa, pero fracasa después de una navegación de 7 meses. Se trata de que ellos avanzan 5 meses con una navegación en contra del viento lentísima, muy trabajosa y muy dificultosa, alcanzan los 42 grados norte, desviándose de un viento siempre constante en contra, y cuando llegan a esa latitud les sobreviene una larga tormenta de 12 días en la cual no pueden hacer de comer. Ellos de comida lo que llevaban era arroz. El arroz tiene un problema y es que hay que cocerlo para poderlo comer. Y en la bodega de la nao tú no puedes hacer fuego porque corre el riesgo de que se prenda fuego el propio navío. Y si en cubierta tienes tormenta, barriendo las olas constantemente, todo aquello, pues simplemente lo que haces es que no comes. Así que la gente enfermó gravemente durante toda aquella larga tormenta. Fue necesario cortar los castillos y toldas de la dureza de aquel temporal y no tuvieron más remedio que decidir volver a las Islas Molucas, de donde habían partido, pero ya en ese regreso murió la mayoría de la tripulación. Esperaron demasiado a decidir volver, trataron de agotar todas sus posibilidades y ya ese regreso se convirtió en dramático absolutamente. Bueno, de toda aquella tripulación, como decía, murieron 31 personas, sobrevivieron 17. De esos 17 todavía hubo 4 que volvieron a España 5 años después como presos de los portugueses. Uno de ellos fue Gonzalo Gómez de Espinosa. Y otro de ellos, también lo he mencionado, Ginés de Mafra, el segundo que dio 2 vueltas, o sea, que dio 2 vueltas al mundo. Sobre la capacidad de sacrificio y la gente que iba aquí, también hay un caso bonito que contar y es el de Juana Durango. Juana Durango era la esposa del piloto Juan Serrano. Juan Serrano había quedado vivo en Cebú. En Cebú, allí en Filipinas, a los pocos días de la muerte de Magallanes, Magallanes muere en una lucha contra los indígenas después de haber sellado una alianza con el rey de Cebú y había acudido a atacar Mactán, donde había un líder local que no quedaba sujeto, no estaba conforme con lo que había acordado Magallanes con el rey de Cebú, y era que los reyes del entorno pagaran tributos al de Cebú. Él decía que él no tenía ningún problema con los castellanos, pero que él no era menos que el rey de Cebú
y por tanto no le iba a pagar impuestos. Y Magallanes, puesto que iba en contra de esto de su amigo de Cebú, pues acude a atacar y encuentra que lo matan allí ante una enorme superioridad numérica, ¿no? Bien, pues el rey de Cebú a continuación lo que hace es que traiciona a los de la expedición, los invita a comer y pasa a cuchillo a los que acuden. Entonces, la gente que había permanecido en las naos, están ahí atracadas delante de la orilla en Cebú, se encuentran con un griterío, no saben muy bien qué pasa y ven que acuden, traen los indios hasta la orilla a este Juan Serrano, herido y maniatado, desnudo, y piden rescate por él. Los castellanos van con el batel, le piden hierro, les entregan hierro, no lo liberan, vuelven nuevamente con más hierro a tratar de que lo liberen, tampoco lo hacen y comprenden entonces que allí lo que quieren aquellos es hacerse con las naos y matarlos a todos. Y no les queda más remedio que zarpar pidiéndole perdón y que les perdone Juan Serrano, que queda allí vivo. Bien, pues esto evidentemente llegó a oídos del rey Carlos I, después se lo contó Elcano y la gente de la Victoria, y tenemos a Juana Durango, que era la esposa de este hombre, con mucha documentación en la que apoyarnos para todo esto, en la que vamos a ver que ella va siempre a procurar que se busque a su marido, de tal manera que consigue que Carlos I escriba a Hernán Cortés pidiendo que acuda a buscar a Juan Serrano a Cebú. Y por otro lado, que escriba al rey de Portugal explicándole el caso y que ya que él tenía capitanes y armadas por Asia, que acudiera con alguna de ellas a buscar a este Juan Serrano, marido de Juana Durango, que me cuenta que ha quedado allí en Cebú y está preso de los indígenas. Así que vamos a tener pocos años después tanto al Imperio castellano como al Imperio portugués buscando a Juan Serrano, que quedó en Cebú. Es una historia realmente interesante y que a mí me da siempre también mucho a ver de la dignidad de las personas, de las familias de los que quedaban atrás. Hay bastantes ejemplos de esto, ¿no? Luego hay un punto sin el que no podemos terminar y es la fe de toda esta gente. Porque su fe está claro, para mí es evidente que los hizo más fuertes. La fe se ve claramente, sobre todo, en el hecho de que cuando llega la nao Victoria a Sevilla, con esa extrema necesidad, con esa alegría, con ese orgullo por lo conseguido, por haber sido los primeros en dar la vuelta al mundo, Juan Sebastián Elcano, antes de llegar a Sevilla, en Sanlúcar de Barrameda, lo que hace es escribir al rey y le cuenta en un folio muy brevemente que han conseguido los objetivos de la expedición, que han alcanzado las Islas de las Especias y están en la demarcación de Castilla, y le dice, pero eso ya no es importante. Lo que más debemos estimar y tener es que hemos recorrido y descubierto toda la redondeza del mundo. Es decir, Elcano ahí cuenta al rey que su mayor éxito es haber sido los primeros en dar la vuelta al mundo. Y vemos ahí ese gran anhelo y deseo de trascendencia de Elcano por conseguir este gran objetivo. Pero es que ellos no desembarcan en Sanlúcar, continúan a Sevilla, donde llegan 2 días después, y lo que hacen es pedir cirios y bajan descalzos en procesión, uno a uno, dirigiéndose a ver a la Virgen de la Victoria para dar gracias y pedir por los compañeros que han quedado atrás. Esto es lo primero que hacen cuando llegan. Dentro de lo que eran las costumbres de la época también, de la carga de clavo que portaban, hay una muy importante parte que lo entregan como limosna a diferentes monasterios. Muchos de los muertos habían
donado sus bienes en herencia también a diferentes monasterios. Ellos a lo largo del viaje, las muestras de fe son constantes. En los grandes temporales se encomendaban desde luego a diversas vírgenes. Tenían siempre los castellanos por costumbre de poner la toponimia de los lugares por donde iban con el día del santoral de aquel momento, que eso hace que a día de hoy no perdure nombres de lugares famosos reconociendo a las personas que los descubrieron, con la excepción en este caso del Estrecho de Magallanes, aunque él no lo nombró así, él lo nombró como Estrecho de Todos los Santos, por ser el Día de Todos los Santos cuando lo descubrió. Y luego tenemos la historia bonita del Santo Niño de Cebú, que ha perdurado. A día de hoy Filipinas es el país de Asia en el que la religión católica es mayoritaria, además muy ampliamente, y allí se celebra todos los años el conocido como el Sinulog, que si no lo conocen les invito a ver fotos de ello, una fiesta a la que acuden anualmente más de 1 millón de personas y se conmemora el encuentro del Santo Niño. El Santo Niño resulta que Magallanes, allí en Cebú, en esa alianza que hizo con su rey local, bautizó y cristianizó a miles de personas de aquella ciudad. Y la reina, en aquella misa, vio que portaba Magallanes una pequeña talla de madera de un niño Jesús. Y le gustó mucho y se la pidió, si se la regalaba. Magallanes gustoso se la dio y allí quedó aquella talla. Hasta que, 50 años más tarde, la expedición de Legazpi volvió a Cebú y uno de los marineros que entraron a aquel poblado, en el que por cierto la gente huyó y ellos entraron al poblado sin encontrar a nadie, pues dentro de una de las casas, una de las más humildes, se encontró una caja, la abrió y ahí estaba una figura de un niño Jesús. Decía que todavía con su gorrito de pelo, con su camisa de volantes, con 2 dedos alzados como para bendecir, a la manera de los que se hacen en Flandes. Y claro, allí con gran devoción lo procesionaron aquella talla, y esa procesión ya ellos fijaron que anualmente la iban a celebrar, aquel encuentro, y perdura a día de hoy. A día de hoy es ese sinulog por el Santo Niño de Cebú. Y en fin, con esto creo que quizá tengamos ya temas para debatir. Tampoco creo que llevo ya un buen rato hablando y Bueno, puede alargar llevas hasta el infinito. un buen rato, pero un ameno e interesante rato, Tomás. La verdad es que está claro que eres un pozo de erudición y que no solo conoces la trascendencia de la expedición, sino estos detalles tan amenos, tan humanos y tan significativos sobre ello. Bueno, pues efectivamente abrimos ahora el turno de preguntas, de comentarios, de curiosidades. Y como siempre, bueno, como siempre tampoco, pero me gustaría ser yo quien abriese un poco el coloquio y el debate, ¿no? En tu criterio, bueno, has esbozado muchas veces a lo largo de tu disertación, pero la eterna reivindicación o autoría de esa real vuelta al mundo, de esa primera circunnavegación, se debate entre los portugueses o, desde mi modesto punto de vista, intento de apropiación y, lógicamente, los españoles. Es evidente que era el servicio de la corona, ¿no? Pero ¿en qué punto situarías tú ese debate, esa controversia, y cómo nos animas a afrontarlo siempre que veamos una postura u otra? Pues mira, sí, para evitar posibles
cuando uno habla de las cosas de historia, el problema es que puede encontrar con gente que opine o tenga interpretaciones divergentes. En este caso creo que no caben. Es claramente una expedición castellana en la que Portugal lo que hizo su participación. Hay participación de personas que habían servido con anterioridad al rey de Portugal, pero nadie en esta expedición está como delegado del rey de Portugal. Están todos sirviendo al rey de Castilla. De manera que en ese sentido no tiene nada que ver el lugar de procedencia de cada persona que participó, puesto que todos lo hacen con fidelidad al rey de Castilla. Así que para evitar interpretaciones, a mí me gusta usar o parafrasear a los que participaban en el viaje. Y es que aquí Elcano tiene una frase que es grandiosa para zanjar la cuestión. Y es que él decía, determinamos morir antes que ir a manos de portugueses. Esto lo dijo cuando tuvo que zarpar a toda prisa de Cabo Verde, donde habían detenido a parte de su tripulación. Y ahí es donde él dice que determinan morir, o sea, marchar con solo 18 tripulantes antes que ir a manos de portugueses. Creo que con eso se resume todo. Nos lo cuenta Elcano, cuál es el papel de Portugal en este viaje, y era tratar de impedirlo. El rey de Portugal, cuando vuelve Elcano, cuando se entera de que ha llegado la nao Victoria, hay un escrito en el que se dirige a su embajador en Castilla, Luis da Silveira, diciéndole que se queje al rey de Castilla y le exija que se le entregue el clavo que traía la nao Victoria, porque consideraba que aquellas islas le pertenecían a él, y que ordenaba además grandes castigos para esa tripulación, de manera ejemplarizante, ¿no? Que esto, pues la pena es que no consta la contestación de Carlos I a todo esto, ¿no? Porque yo creo que fue la primera versión del ¿por qué no te callas?, ¿no? pero no la hay, ¿no? En fin, que claramente Portugal lo que quiso es boicotear, impedir el éxito de este viaje. Incluso antes de zarpar, ellos trataron primero de convencer al rey de que Magallanes no era una persona, que era hombre de poca sustancia, decía el embajador de Portugal aquí en Castilla. Lo trataron de desacreditar después de convencer a él, al propio Magallanes, de que cómo iba a hacer eso. Le ofrecieron dinero, le ofrecieron pasar y volver a Portugal. Él ya se negó por fidelidad al rey de Castilla, pero en todas esas anduvieron. Y luego Elcano, desde luego, ese regreso que hizo sin escalas desde el otro lado del mundo, diciendo que claro, que si se detenía en tierra corría el riesgo de ser apresado, pues él atribuía a eso, a que por causa de que el rey de Portugal había determinado dar caza a esta armada, se nos murieron 21 hombres de hambre. Si esta situación de rivalidad no hubiera existido, la vuelta de Elcano habría sido otra, porque podría haberse detenido siempre que hubiera querido o hubiera necesitado. Pero al revés, en vez de eso, lo que hizo fue navegar sin detenerse, y por eso se le murió más de la mitad de la tripulación de hambre. Así que la rivalidad con Portugal le confiere un grado de épica aún mayor a todo este viaje. Sin ese contexto de rivalidad, el viaje de la primera vuelta al mundo habría sido otro, ¿eh? Y fue más duro precisamente por ello. Muy bien. Bueno, contamos esta tarde con el enorme honor de tener a don José Justi entre los contertulios. Para que lo sepas, Tomás acaba de levantar la mano, don José acaba de levantar la mano, y además va... Pepe Justi. Pepe Justi, bueno, Pepe. Pepe es también un erudito en este tema, tan erudito en este tema que el próximo miércoles en Madrid, en un foro también muy, muy querido para nosotros, que es el Club de Encuentros, va a hablar del mismo tema que estamos tratando en nuestra tertulia. La vinculación de Pepe Justi con el
con el mundo del mar, él mismo también nos lo podrá explicar y considero un honor que quiera intervenir en nuestra tertulia y que pueda preguntar a nuestro ponente. Así es que, don José, Pepe, cuando quieras, tienes el micrófono a tu disposición. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Se te oye bien. Me abrumáis un poco con esto del honor porque más bien el honor es mío que me permitáis participar en esta tertulia y sobre todo con un tema que me es tan próximo y tan querido como el de la primera vuelta al mundo y sobre el que había leído algo, pero fue sobre todo con motivo del 5º centenario cuando la Marina Española nos pidió, por medio del vicealmirante Torcada, nos pidió a la Asociación de Milicia Naval Universitaria que participásemos divulgando esta gesta porque se habían dado cuenta de que el gobierno pues no le... En fin, pasaba un poco, ¿no?, del tema. Y bueno, pues la verdad es que otro compañero de servicio militar y yo pues nos pusimos a estudiar y hemos dado unas cuantas conferencias en colegios mayores, en otros centros, en fin, en institutos, y bueno, es un tema que me gusta. Y quería también felicitar a Tomás Mazón porque me ha aportado una cantidad de datos, para mí, algunos muy desconocidos y otros que había oído hablar, pero vagamente. Y lo que sí quería era plantearle una duda que tengo, porque yo tenía entendido hasta ahora que el primero que dio 2 veces la vuelta al mundo fue uno de los embarcados que era Maestre Hans, que era alemán. Sí. Pero tú me dices que es Ginés de Mafra, que yo sabía que había dado 2 veces la vuelta al mundo, pero no sé cuál de los dos la dio primero. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Encantado. Pues mira, ese fue un error que yo mismo en la primera edición del libro del Cano Viaje a la Historia cometí y corregí a continuación en las siguientes ediciones por basarme en bibliografía sin contrastarla por mí mismo. El maestre Hans, después de hacer una investigación tan exhaustiva como esta de la primera vuelta al mundo sobre la siguiente expedición a las Islas Molucas, la expedición de García Jofré de Loaiza, la última pista documentada del maestre Hans la tenemos con que se pasó a los portugueses en las Islas Molucas. Pero ya no hay constancia de su regreso a España, ni a Portugal, ni a ningún sitio. Se le pierde allí la pista directamente. De manera que solo está documentado que diera vuelta y media. Mientras que de 2 de los participantes de la expedición de Loaiza, o mejor dicho, uno, que es Martín de Islares, más otro de la de Saavedra, con la que se juntaron allí ambas, como bien sabes, la de Loaiza y la de Saavedra, ahí en las Molucas. Entonces, de esos regresó Martín de Islares, formando parte de la de Loaiza, Antón Corso, formando parte de la de Saavedra, y Ginés de Mafra, que era de los de Magallanes. Estos 3 ya habían dado la vuelta al mundo cuando participaron en la expedición de Villalobos. Y constan los 3 como que volvieron y llegaron a Lisboa, traídos por los portugueses desde las Molucas, ya en 1548, me parece recordar. Con lo cual, con eso, estos 3 se convierten a la par en las 3 primeras personas que sí está documentado que dieran 2 vueltas al mundo. Y digo que Ginés de Mafra es el primero, lo hicieron los 3 a la vez, pero él era el que antes había dado la primera vuelta al mundo, claro. Muchas gracias. Perdón, que me había silenciado yo a mí mismo. Hay quien comenta y pregunta a Tomás que entonces no solo Pigafetta, sino también otro hizo Crónicas de la Navegación. Es un comentario a lo que has dicho. O sea, hay más. ¿Cuántas crónicas de la navegación? Creo que subyace en el fondo de esta pregunta. Sí, eso es. Bueno, en realidad no solo hay crónicas como tales de tripulantes que escriben un texto o dictan un texto. En ese sentido tenemos la de Ginés de Mafra, fundamental, este hombre del que estamos hablando. Él contó la historia a un amigo suyo, anónimo,
que es quien escribió la conocida como Relación de Ginés de Mafra, que recorre todo el viaje. Lo que pasa es que él no iba en la nao Victoria, de manera que ese tramo último del viaje del Cano, Ginés de Mafra no lo cuenta, y en cambio sí aquel intento de regreso de los de la nao Trinidad. Tenemos algún otro menor, pero ya fundamentalmente lo que tenemos son testimonios posteriores de los que vuelven, que no son escritos como el de Pigafetta, que es un libro en realidad que te lo cuenta todo, sino que hay testimonios, pues yo qué sé, a Elcano, Hernando de Bustamante, otro más, se les toma un testimonio ante Escribano allí en Valladolid. Pues ellos van respondiendo a un montón de preguntas que se les hacen. En esas preguntas ahí vienen un montón de datos sobre lo que ocurrió durante la expedición. Lo mismo cuando vuelven los de la Trinidad, aquellos poquitos que consiguen sobrevivir y volver de aquella tripulación, tienen mucho escrito sobre lo que pasó, precisamente porque se les pregunta ante escribano público. Y entonces todos sus testimonios quedan, a día de hoy perduran, están escritos y en ellos narran cómo fue todo el viaje. Y luego también había una narración en este sentido parecida, pero tomada a unos que huyeron de la nao Victoria en la isla de Timor, allá al otro lado del mundo, y el escribano y quienes los interrogaron eran portugueses, que los localizaron allí, y los llevaron a Malaca, y allí en Malaca dieron ese testimonio que se conserva a día de hoy. Y entonces ahí pues también vas encontrando pues, todo lo que pasó a lo largo del viaje hasta que ellos subieron ahí en Timor. En fin, que hay muchas narraciones sobre lo que pasó sobre el viaje, aunque no escritas de este modo como el de Pigafetta, que te lo cuenta desde que parten hasta que vuelven, con intención de o bueno, me lo a un mandas por lector que separado. desconoce la historia, ¿no? Perdona, Tomás, que estaba. José Ramón López Cresta, tienes la palabra, que quieres preguntar algo y luego tengo algunas preguntas a través del chat. Comentarte, Tomás, una cosa que seguro que conoces por estudioso y por alicantino, que es la relación de Juan Sebastián Elcano con el monasterio de la Santa Faz. Yo me encontré con sorpresa, visitando la Santa Faz, la historia de la manda testamentaria monumental, no recuerdo el dinero, pero sé que era muchísimo, que había dejado en favor del monasterio Juan Sebastián Elcano, que había deseado visitar y que no había podido cumplir su deseo, y el hecho de que ese deseo de Elcano, a partir de los años 40, fue cumplido por oficiales de la Armada Española y se sigue cumpliendo actualmente, lo que me parece verdaderamente admirable y tierno. Comentar eso solo. Es precioso, sí, y además añade a esto que esa manda, ese testamento, Elcano lo dictó en el segundo viaje en el que, después de dar Elcano es que, fijaros qué persona, porque después de dar la vuelta al mundo, antes de que haya pasado un mes, está pidiéndole al rey volver a las Islas Molucas. Se ofrece voluntariamente volver y que le nombre capitán de la siguiente expedición que acuda allá. Esa expedición la termina organizando el rey y Elcano en ella muere como capitán general después, en el medio del Océano Pacífico, unos días después de haber hecho ese testamento en el que daba muestra de una lucidez extraordinaria y se acordaba entonces de aquella romería de Alicante al monasterio de la Santa Verónica, de la Santa Faz, al que no podré ir. Y mandaba 40 ducados que los portaran 2 romeros en su nombre allí como ofrenda al monasterio de la Santa Faz. Y es precioso. Esto en los años 40 fue Enrique Guillentato, director del Museo Naval y alicantino, quien quiso recuperar la memoria de todo esto del testamento del Elcano con un acto que tuvo una repercusión grande a nivel nacional,
haciendo que la Armada hiciera entrega de una fuerte suma allí en la Santa Faz. En fin, es una historia muy bonita. Allí está, ahí hay un exvoto, ahí hay unos azulejos que recuerdan el testamento del Cano, lo que dijo el Cano, más esta ofrenda que hace ya 80 años que ocurrió. Yo de verdad, pues también cada vez que voy a Alicante y puedo, me escapo y voy a visitar aquello. Muy bonito. Pepe, ¿y usted quiere hacer algún comentario? No sé si al hilo de lo que ha planteado José Ramón o en otro sentido. Sí, precisamente acerca de la ofrenda, vamos, lo que el Cano en su testamento del 26 de julio de 1526 ordena que vaya un romero al monasterio de la Santa Faz, al cual se le den 6 ducados y otros 24 ducados de ofrenda. Y en ese monasterio de la Santa Faz hay un azulejo donde se transcribe el testamento del Cano y abajo hay otro que dice: el excelentísimo señor almirante Bastarreche, al frente de marinos alicantinos, cumplió esta promesa de Juan Sebastián del Cano el 20 de abril de 1944. Casualmente el abuelo del Vicente. Sí, vale. Era mi abuelo y parece ser que la ofrenda fue en parte en dinero, pero en parte también en sacos de harina, de arroz, porque era el año 44, eran años del hambre, ¿eh? Y por lo visto tuvo un éxito muy grande la colecta, y tengo que decir que el que la organizó fue el almirante Julio Guillén, el que entonces creo que todavía no era almirante, no lo sé. Fue el que convenció a mi abuelo. Mi abuelo, bueno, pues se dejó llevar y parece ser que sí, que fue un éxito de público y de ofrenda, por cierto. Nada más que eso. Qué bueno. Bueno, pues eso también hace historia. Jubón nos dice que según tiene entendido, Magallanes pretendía volver por el Pacífico. Opina que de esta forma la originalidad de volver por el este le pertenece al Cano. ¿Qué crees? ¿Es así? ¿Cómo es este comentario? En realidad no sabemos Magallanes qué hubiera hecho. Se murió y se llevó eso con él. Eso es una manera de interpretar el Tratado de Tordesillas, en la que incluso yo mismo he ido evolucionando. Es difícil porque el Tratado de Tordesillas se puede entender de dos maneras, como que divide tierras o como que divide, además de tierras, también los mares. De este modo, tú puedes entender que el viaje de Magallanes inicial era navegando siempre solo por el territorio del hemisferio castellano, y eso le forzaba obligatoriamente a navegar a espaldas de América y regresar igualmente por América. Mientras que si el Tratado de Tordesillas lo consideramos como que sí habilitaba la navegación, aunque no detenerse en tierra, pues ya la cosa cambia, porque podía elegir hacia dónde navegar, ¿no? No están infringiendo la legalidad vigente. De hecho, así yo lo interpreto ya de un tiempo a esta parte, lo interpreto de este segundo modo. El Cano no infringía nada por atravesar el hemisferio portugués cuando volvió, haciéndolo como lo hizo, sin detenerse, ¿vale? Y por otro lado, creo que esta es la interpretación adecuada porque hay un problema del que hablaba así muy de pasada al principio. ¿Qué ocurre si no hubiera habido estrecho? Si Magallanes se termina topando con que en América no hay manera de pasar, ¿habría vuelto a España ya sin más? Pues no, eso es lo que se suscita, ese es el debate que se suscita en el motín del puerto de San Julián, que los demás le dicen que no se arriesgue a ello y que vaya a las Molucas por los mares de la demarcación portuguesa. Entonces, evidentemente, si la expedición cuando zarpa ya de primeras se desconoce que haya un estrecho, por lo tanto no se puede plantear como la primera vuelta al mundo, esto surge después, la idea esta, pues ya que menos todavía somos capaces de saber si Magallanes había dispuesto o no volver por un sitio u otro. Esto ya se decide más adelante y son los capitanes Espinosa y Elcano quienes terminan resolviendo la cuestión como terminó quedando.
pero de Magallanes no se sabe. Se sabe solo una fuente, que es la versión de la relación de Pigafetta, que es además terrible en este sentido, porque de la relación de Pigafetta no ha perdurado ningún original. Son todo copias ya posteriores de uno solo de los originales iniciales que él redactó, además traducidos al francés y otro al italiano, en los cuales ya empieza a haber diferentes textos en función de la versión a la que nos cojamos. Si analizamos eso, vamos a ver que hay algunos en los que dice que Magallanes, cuando muere Magallanes, Pigafetta escribe un bonito elogio sobre el capitán, ¿no? Y dice que ninguno había tenido tanto valor como él de casi haber dado la vuelta al mundo. Lo cual era cierto, en 2 mitades, en viajes en su juventud, el que había hecho hasta Malaca, más luego este suyo ya hasta Cebú, pues casi él da la vuelta al mundo, ¿no? Le faltó un tramo estrecho de mundo por recorrer, aunque en 2 mitades y en 2 viajes. Pero en otras de las copias de estas antiguas que hay de la relación de Pigafetta, dice que él sí había ordenado dar la vuelta al mundo, con lo cual nos deja ahí pues en un punto que no podemos esto darlo como sentenciado. Queda abierto a que Magallanes pudiera haber hablado de dar la vuelta al mundo ya una vez se vio en Asia, pero la misma fuente, según qué versión, se contradice a esto mismo. Y no hay ninguna otra que nos hable de ello. Así que la realidad única es que Magallanes dijera lo que dijera, quienes resuelven esto son los que le sustituyen. Perfecto. Aunque bueno, yo creo que ha quedado en algún momento dicho en tu charla, pero Emma y Jesús Ibáñez preguntan, ¿qué pasó para que Magallanes muriera? Pues pasó que él se aventuró demasiado. Incluso los que iban con él lo criticaron por haber decidido acudir a Mactán a someter a este rey rebelde. Decía Ginés de Mafra que Magallanes perdió mucha autoridad por empeñarse en acudir allí con 40 o 60 de los suyos a someter a este líder local. Luego encima lo hizo en unas condiciones, primero de inferioridad numérica y luego en lo que podría llamarse estratégicas muy malas, porque él llegaba allí, era una playa con bajíos, no podía acercarse la nao, necesitaban acercarse a costa con los botes, sin embargo no podían llegar a tierra y tenían que saltar al agua los marinos que eran atacados cuando todavía estaban metidos con el agua al nivel de los muslos. Se podían defender mientras tuvieran pólvora de los flechazos y los ataques que les causaban los contrarios, pero la pólvora en esas situaciones se moja, es muy lenta de cargar, en fin. Aquello duró bastante rato, pero hasta que le duró la pólvora. Y entonces ya la superioridad fue ya imposible de contener y ahí fue cuando murió. Eso, por cierto, Magallanes estaba contraviniendo una instrucción directa del rey al decidir atacar Mactán. Y de eso se quejaba el mismo Elcano cuando volvió, diciendo esto exactamente, que fue contra la instrucción de su majestad atacar en Mactán. Magallanes, o sea, el rey, como decía, prohibía que se metieran en las disputas entre los locales y por supuesto, atacarlos, ¿no? Pero claro, aquí Magallanes había sellado esa fuerte alianza con el de Cebú y él quería ya, digamos que, fijar como a todas aquellas islas de aquel entorno como una posesión de Castilla definitiva. A él le iba en ello un beneficio, porque él llevaba un concierto con el rey, según el cual, en función del número de islas que terminara descubriendo, iban a quedar en su gobernación algunas de ellas. O sea, sus herederos se iban a beneficiar de cuantas más islas descubriera y dejara bajo sujeción castellana. Así que aquí, que ve un lugar muy poblado, con bastante buen nivel,
pues quiere incorporarlo a la corona y a toda costa, incluso incumpliendo la instrucción del rey, metiéndose en una guerra en la que nadie entendió por qué lo hizo. Perfecto, muy bien. Bueno, supongo que Juan Bornagán se habrá quedado satisfecho de la contestación a la anterior pregunta, que no lo he mencionado como tal. Pregunta ahora Mónica, también a través del chat, que ¿en qué archivos has trabajado para tu investigación? Fundamentalmente el Archivo General de Indias es el que más tiene sobre todo esto. Ahí está, digamos, el 80%. Pero luego es importante también el de Lisboa, el de Torre do Tombo, porque hay bastante documentación generada antes y después que está allí. Y luego ya hay otros archivos que te amplían la visión, pero ya de los prolegómenos, sobre todo del tiempo que estuvo Magallanes viviendo en Sevilla. El Archivo Histórico Provincial de Sevilla es el que más documentación tiene, con los documentos sobre cuando él se casó con doña Beatriz Barbosa, una muchacha muy joven con la que tuvo un niño y quedó ella embarazada del segundo cuando partió. Sin embargo, por desgracia, cuando él moría ya al niño le quedaba muy poca vida y cuando volvió Elcano, incluso la mujer de Magallanes había muerto. Fijaos qué bonito que un esclavo de Magallanes, un lengua, un intérprete de árabe, Jorge Morisco se llamaba, ese hombre cuando se separaron ahí en las Islas Molucas, él quedó en la Trinidad con Espinosa, pero a Elcano le dio un regalo, un penacho de artesanía de clavo local, para que Elcano se lo entregara a doña Beatriz Barbosa, a la mujer de Magallanes. Y Elcano cuando llegó lo entregó en la casa de contratación, ahí supo que Beatriz Barbosa había muerto, pero eso se lo dieron a Diego Barbosa, al padre de ella, al suegro de Magallanes, que era un gran amigo y un valedor de Magallanes ahí en Sevilla. Y fijaos, pues recibió el penacho, aquel recuerdo de un esclavo de la época que era de Magallanes y había quedado al otro lado del mundo en las Molucas, ¿no? Junto a eso, Diego Barbosa recibió también una carta que le dirigía a Gonzalo Gómez de Espinosa, el capitán, que entregó Elcano también, en la que le quiso contar él mismo cómo había sucedido la muerte de Magallanes. Quiso suavizarle quizá la noticia, ¿no? Que ahí vemos también esa amistad, esa fidelidad y estas relaciones personales que hay entre los miembros estos de la tripulación, que son difíciles de detectar en las fuentes, pero cuando las van localizando te ofrecen una visión muy rica y verdaderamente fantástica de todos ellos. Perfecto. Estamos abusando ya mucho tiempo de nuestro amigo Tomás. Tengo pedida una palabra y otra a través del chat. Ya si queréis hacer alguna pregunta más, pues sería la última, porque tampoco podemos alargar mucho más el tema. Voy a hacer primero la del chat y luego que corone con su pregunta en directo Luis Fernando de la Sota para ya poder cerrar el coloquio. Nos preguntan también que, en tu opinión, si se ha dedicado un esfuerzo similar por parte de España a conmemorar el 500 aniversario de esta gesta con relación al que se pudo hacer, que yo personalmente desconozco, en 1922, o sea, el siglo pasado sería en el cuarto centenario, ¿no? Supongo que por ahí va la pregunta. Si realmente nos hemos volcado esta vez o nos ha faltado algo. Hombre, yo sé de alguna iniciativa del cuarto centenario que se celebró, pero vaya, de este he echado de menos bastante. De este es cierto que se creó una comisión nacional ya en el 2017 para gestionar la conmemoración, que iba a durar 3 años. Empezó fuerte, vino la pandemia, se paró, muchos proyectos quedaron ya ahí y después no se ha retomado con impulso.
La única institución fuerte que se ha ocupado de ello ha sido la Armada. La Armada, desde luego, ha hecho todo lo que ha podido, pero luego desde el Ministerio de Cultura eso languideció. Yo al principio, fijaos, a mí me llamaron del Ministerio de Cultura en el año 18 para que les acompañara a una rueda de prensa con el almirante Orcada, que comentabais antes, para incentivar a la prensa a escribir y a hablar sobre todo este tema. Y en aquella época, madre mía, cada 2 por 3 me llamaban periodistas de todas partes para comentar sobre algún tripulante de su provincia o de, en fin, hubo mucho movimiento. Se hizo una exposición absolutamente impresionante en el Archivo General de Indias, el viaje más largo. Hubo otra en Madrid que organizó la Armada, pero vino la pandemia y todo ya quedó ahí parado. Y después no se ha retomado, ya cambió el gobierno y tal, y todo eso al revés. La comisión esa ha servido de freno para las iniciativas porque había una comisión que se suponía que iba a hacer cosas y al final no las hizo. Y la Armada empezó a funcionar a su aire, haciendo ellos las celebraciones que creyeron, y luego pues, o sea, gobiernos regionales o locales, ¿no? En el País Vasco se declaró festivo en toda Euskadi el día 6, el día del regreso del Cano a Sanlúcar. Y en Andalucía y en Sevilla en concreto, pues también en Sanlúcar y en Sevilla se celebró. Yo me cogí vacaciones y estuve allí toda esa semana sin parar. Pero fueron cosas que no terminaron de trascender al público general, ¿no? No se dio, no hubo ningún eco en los medios de comunicación ni nada. Ha habido un impulso ahí, pues eso, que lo ha sostenido la Armada, lo ha sostenido la sociedad civil, pero bueno, no ha tenido un gran eco. Muy bien. Bueno, Luis Fernando, cuando quieras, tienes la palabra. No, tienes que activar el... Espera. Activan ahora. Ahora sí. No, te daba las gracias por la intervención, por la charla y por la paciencia. No voy a... A mi pregunta es abrir un tema, una conferencia nueva, una tertulia nueva. ¿Tuvo repercusión práctica el viaje? Aparte de la hazaña, aparte de la heroicidad, aparte de la aventura, ¿tuvo consecuencias prácticas en aquella época? Yo creo que un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, ahora llega el Cano contando que constata que la Tierra es redonda. Eso se sabía desde la antigüedad, pero sobre el papel, en la teoría. Ahora viene ya la constatación de que es redonda y por primera vez una comprobación empírica importante, y es que todos los continentes son visitables por mar. Si haces un buen navío eres capaz de llegar a cualquier parte y tienes a tu alcance el comercio con Asia. El impulso al comercio con Asia yo creo que es la mayor fortaleza, la mayor repercusión de todo esto. Por eso se habla de esta expedición como el principio de la globalización. Aquí es donde empieza a pensarse en grande con el comercio a gran escala. De hecho, así fue. Se consiguió establecer la ruta del Galeón de Manila, que es increíble, en la cual se comerciaba con productos de China desde Filipinas a través del puerto de Acapulco en México, Veracruz también en México ya en el Atlántico y la península ibérica, ¿no? O sea, esa ruta que conectaba a los 3 continentes entre sí y mezclaba, no solo eran productos, era cultura lo que se mezclaba en esa ruta, ¿no? Pues eso permaneció vigente, tardó 50 años en llegar después de la expedición de Magallanes, pero es evidente que fue una evolución de todo ello, ¿no? Así que yo creo que esa fue la principal aportación a corto plazo y sobre todo es que los hombres de la época avanzaron ampliamente en el conocimiento y en la certeza del mundo en el que vivían, ¿no? El micro, Arturo. Perdón. Decía que nos añade a lo que acabas de decir en el sentido práctico nuestra amiga Mercedes Storch, que también fue la confirmación del tamaño real de la Tierra, ¿no? O sea,
Bueno, no tanto, porque realmente si vemos la cartografía de la época, ya sabían antes de partir que había un gran océano a espaldas de América por el predimensionamiento del mundo que ya tenían concebido antes, y eso no lo cambiaron, ¿eh? Aunque recorrieron el Pacífico, ellos no percibieron y no quedó registrado en la cartografía posterior que el Pacífico fuera más grande de lo que antes ya se había prefijado. Podemos pensar cómo es posible que sin haber atravesado el Pacífico ya los mapas previos lo fijaran en anchura, ¿no? Esto es sencillo en realidad porque tú no necesitas recorrer la Tierra para medirla. Lo único que necesitas es medir con mucha precisión unos grados, un ángulo terrestre de la superficie terrestre conocido. Eso es lo que hizo Eratóstenes en la antigüedad y lo hizo muy bien y tuvo un margen de error muy pequeño. Después vino ya la tradición ptolomeica que redujo el tamaño de la Tierra, pero que analizando esa cartografía inmediatamente previa al viaje de Magallanes podemos ver que se estimaba que el mundo medía unos 5.500 kilómetros menos en el Ecuador. Sabemos que son 40.000 kilómetros, pues unos 5.000 y pico menos. Un 13% menos. Y eso mismo, ese mismo error lo manejaba, por ejemplo, Andrés de Urdaneta cuando estuvo como gran cosmógrafo en la expedición de Legazpi 50 años después. Es decir, que no hubo un cambio de mentalidad de antes a después del viaje en el tamaño del mundo. Fue algo que costó mucho y fue una cosa que evolucionó despacio, a lo largo del tiempo. Ese ampliar el mundo en tamaño. Bueno, Tomás, pues, ¿qué quieres que te diga? Nos ha encantado. Sigue habiendo algún otro comentario. Mónica te da las gracias por tu contestación y comenta que cuántos tesoros de la historia de España están en los archivos. Eso es una gran verdad y ojalá se accediese y se estudiase con interés mucho de esos documentos, ¿no? Nuestro amigo Jesús Ibáñez hace un comentario provocación diciendo que es magistral la versión de Pemán para el himno nacional, navegando siempre hacia el sol. Si nos seduce a abogar por la idea, ahí lo dejo como comentario y como pequeña o gran provocación de alguna cosa. De nuevo, Tomás, agradecerte tu tiempo, tu intervención, tu erudición, tu saber transmitir cosas, tu ver la historia desde el punto de vista que nos la has transmitido. Esto ya nos obliga a leer tus libros, pero vamos, a mí me va a faltar tiempo para encargarlos por Amazon o lo que llegue a la España profunda. Un abrazo muy fuerte, hablamos y le paso la palabra a José Ramón López Crestar para que despida esta nueva tertulia y si tiene algún anuncio más que hacerlo. De verdad, Tomás, muchas gracias muy sinceras. José Ramón. Tomás, incidir en el párrafo de gracias es una grosería. Escuetamente gracias. Y a todos los demás, después del agradecimiento, anunciaros que tenemos en danza dos asuntos de bastante interés. Uno primero será una intervención en el CEU, una tertulia, pero no teletertulia, sino una charla presencial con su correspondiente caña y pincho de tortilla, ojalá lo estuviéramos ahora, con la profesora de Derecho Administrativo María Calvo Charro, que en tiempos de crisis de la virilidad y de la paternidad nos hablará sobre algo tan atractivo como cómo matar al padre sin dejar huella. Esta será presencial. Alguna gente que tiene dificultad, porque son tecnoceporros, para acceder a las charlas telemáticas, la podremos arrastrar para que vaya a esta que se celebre en el CEU y que todavía no tenemos fecha fija, se comunicará, pero promete ser harto interesante. Pasada esta, tenemos prevista otra, sí en formato de teletertulia, con un profesor de filosofía del derecho que es Diego Pull,
que algunos quizá le conoceréis porque en sus juveniles años fue el payaso que hizo mondarse de risa a Juan Pablo II. Él no viene de payaso, sino de profesor de filosofía del derecho, y nos va a hablar de la relatividad del relativismo. Guardarlo en vuestras agendas y iros haciendo hueco. Buenas tardes a todos y qué bien.